Ahora vamos a ver qué hacemos entonces cuando uno dice, bueno, tengo este ingreso, tengo este sueldo y quiero empezar a ahorrar. Uno va a distribuir de acuerdo a los objetivos. Y en lo que es invertir en corto plazo, tenemos dos grandes áreas. Una es la renta fija y la otra es la renta variable. En la renta fija, lo que experimentamos, lo que conocemos más famoso es el plazo fijo, que uno lo hace en el banco o en una financiera, entonces uno hace un plazo fijo, le presta al banco y el banco te paga intereses. Cuando uno, en vez de prestar al banco, le presta a una empresa directamente, como puede ser YPF, Pampa Energía, en general hay muchas, pero esas son de las más conocidas, Telecom, Edenor, lo que van a existir son lo que se llaman obligaciones negociables. Ya estamos hablando de bonos. Los bonos lo que te permiten es acceder a deudas de privados o públicos, como puede ser el gobierno nacional, provincial o municipal, y con eso vos podés adquirir una tasa de interés. En Argentina, y este gráfico lo explica un poco, este es el famoso gráfico, el gráfico del famoso riesgo país. El riesgo país es un promedio ponderado de las tasas de interés implícitas que tienen los bonos del gobierno en dólares. Entonces, ¿qué significa eso? Vos agarrás la deuda del gobierno en el tiempo y haces un promedio de la tasa de interés que están pagando en la realidad. Si nosotros vamos a julio del 2023, teníamos un riesgo país de casi 3.000 puntos, casi 3.000 puntos. O sea, si el gobierno quería pedir dinero prestado, tenía que pagar una tasa de interés en dólares del 30% más de la tasa de interés que paga el bono del Tesoro norteamericano. Es decir, ¿para qué sirve el riesgo país? Sirve para determinar cuánto cuesta pedirle prestado de parte de un gobierno. Si el gobierno quiere pedir prestado, sabe qué tasa tiene que pagar con el riesgo país. En ese momento estábamos hablando de un 35% anual en dólares. Y después empezó a bajar, porque el gobierno inició un ajuste fiscal donde empezó a generar superávit y a pagar la deuda con sus propios ingresos. Se honraba la deuda. Entonces, como se hacía pagable, la gente empezó a invertir en esos bonos del gobierno. Cuando uno empieza a comprar algo y hay más compradores que vendedores, el precio de ese algo sube. Cuando en un bono el precio sube, significa que la tasa de interés baja. Y que la tasa de interés baje es lo que vamos a ver reflejado en el riesgo país. Por eso hoy, el gobierno con un riesgo país de 650 puntos, si quisiera salir al mercado a emitir deuda, estaría hablando de emitir deuda a un 10% o 11% anual en dólares. Cosa que es mucho mejor que el 35%, sigue siendo un valor muy alto y por eso el gobierno aún no saldrá al mercado a emitir deuda. Recién, cuando el riesgo país esté en orden de 500, 400, 300 puntos, es cuando va a poder hacerlo. En ese caso. Antes no, porque no va a ser una deuda muy cara. Ahora bien, hoy un bono soberano que uno compra en el mercado de valores está rindiendo un 11% anual en dólares. Un bono que se vence en 2029, 30, 35, 38, 41, en 2041, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el que piensa a largo plazo, por ejemplo, en la jubilación, y es joven, y puede decir, bueno, puedo planificar hasta 2041, comprar bonos es una gran alternativa. Porque si la inflación se termina de corregir, conseguir bonos al 11% anual en dólares, con una inflación que esté en el orden del 2, 3% o 0, es una tasa de interés altísima. Es decir, hoy el bono está a muy buen precio para comprarlo, por ejemplo. Eso en dólares. En pesos, la tasa de interés sigue siendo muy buena. Para el corto plazo, calcular en un 30%, que es lo que están pagando hoy más o menos los instrumentos de renta fija argentinos, es un muy buen número, y sobre todo si uno piensa en los próximos meses, cuando la inflación ya esté en el orden del 2% mensual y de ahí para abajo, calculemos que un 2% mensual anualizado, o sea, si todos los meses diera 2%, estamos hablando de un 25%. Es decir, planificar un año al 30% es 5% de ganancia. Y esto es renta fija, es decir, es un instrumento en el que vas a saber lo que vas a cobrar y la planificación y el riesgo es mucho más bajo, entonces uno calcular una ganancia va a ser algo bastante aceptable. Ahora,
Si uno tiene estómago y ganas de encarar algo más arriesgado, aparece lo que es renta variable, que son las acciones. Las acciones argentinas son muy volátiles, como en todo el mundo, no es algo que exclusivamente argentino, sucede en todas partes. Las acciones van a experimentar lo que se llama volatilidad, que es que los precios suban y bajen permanentemente. Este gráfico lo que estamos midiendo es desde 2010 a hoy el índice Merval, que es el índice que habla de los mercados argentinos, de las principales empresas de Argentina, que siempre en ese índice salen y entran todo el tiempo, medido en dólares. Acá está evaluado en dólar, si no me equivoco, el dólar oficial. Si no me equivoco. ¿Qué vamos a ver acá? Entonces, lo que vamos a ver es cómo a lo largo del tiempo, de 2010 a hoy, podemos ver que medido en dólares, el índice Merval pasó de 600 dólares a 2.000. No le ha ido mal. En el medio pasó de todo. Pasó en 2011, de los 900 dólares a 2013 a los 500 dólares. Después subió a los 1.400 hasta 2015. Se mantuvo por ahí hasta 2018, que había subido 1.600. Con el cambio de gobierno de Macri y Alberto Fernández cayó a 390 dólares. Y de ahí no ha parado de subir hasta los 2.020 dólares. Es decir, sacando el ruido que hay en el medio, la renta variable funcionó. Es decir, acá muy diversificado, ¿sí? Con un riesgo relativamente bajo para lo que es elegir una empresa. En vez de elegir una empresa, elijo un índice que tiene varias empresas, le ha funcionado muy bien. Es una rentabilidad bastante alta. Estamos hablando de un 300% en dólares en 15 años. Es un montón. El medido en dólares, ni hablar en medido en pesos. Es decir, la renta variable funciona, pero ¿qué pasa en el medio? Todo este ruido. Puede haber de todo. Hoy es momento para entrar. Bueno, eso va a depender primero de los objetivos de cada uno. Y acá es donde entra la función del asesor financiero. Mi deber, y el de todos mis colegas, es asesorarte en función de qué, de tus objetivos y de tus plazos. Si vos estás pensando para fin de año, es muy probable que no te recomiende renta variable, no te recomiende acciones, ni argentinas ni extranjeras. Si vos estás pensando a 3, 4, 5 años, ya la historia cambia y te puede ser muy rentable pensar en renta variable. Si no, tranquilamente, vamos a la renta fija. Y la renta fija te va a explicar muy bien una rentabilidad muy buena por encima de la inflación. Hoy, por suerte, se puede planificar una rentabilidad por encima de la inflación, o sea, rentas reales positivas, para poder planificar a 3, 4, 5 meses hasta fin de año, o si quiero pensar las vacaciones de verano, se pueden planificar con renta fija. Quiero pensar en mi jubilación, ahí aparece la renta variable también. Y uno arma una cartera diversificada con estos dos tipos de instrumentos. Yo acá muestro gráficos genéricos, la letra chica no. El detalle de lo que uno va a hacer va a depender bien de lo que uno trabaje con su asesor. Entonces, en ese caso sí, los invito, pueden escribirme, contactar, están en las redes sociales, está todo disponible, después lo vamos a agregar también en la descripción de este vivo, y con eso vamos a poder, uno puede ser asesorado, acompañado y tomar las mejores decisiones en lo que es con inversiones. ¿Para qué? Para, por ejemplo, atajarse con la inflación, planificar la jubilación o el retiro, o no esperar hasta los 60 años para poder jubilarse, poder hacerlo con tiempo, poder hacerlo tranquilo, poder hacerlo sin sobresaltos. Todo eso se logra planificando con tiempo y con un asesor, porque te acompaña en todos los aspectos, te dice qué se puede hacer, también te dice y te recuerda qué es lo que vos querías hacer, para que todos los árboles que se nos van cruzando en la vida no tapen el bosque y lo que nosotros queríamos hacer a futuro. Es decir, la planificación se acomoda, se ajusta, porque la realidad y la vida cambia permanentemente, pero sigue siendo una planificación que es mucho mejor que, como quedó demostrado en el gráfico anterior, que dejar todo en manos de un sistema previsional público. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver una jubilación de 300 dólares no sirve para nada. Vas a tener que armar una por tu cuenta. Eso es algo que, por ejemplo, tenés que considerar muy importante si te interesa a los 60 años, a los 65, no estar cobrando esa miseria y tener algo más para... Bien, bueno, entonces con esto vamos llegando
al final de este primer vivo. Bueno, vemos que con 40 minutos, en el equipo estábamos viendo cuánto tiempo iba a tomar, pero vemos que 40 minutos es un tiempo lindo para poder presentar muchas ideas. Hablamos de muchas cosas. Resumen, y dejo de compartir. Y voy a tomar un poco de agua. Ahí está, dejo de compartir, tomo un vasito de agua. Bueno, resumen. Primero, para que sepan, siempre, a donde vayan y cuando alguien les diga que la suba del dólar genera inflación, no. Que la suba de los salarios genera inflación, no. Que la inflación es multicausal, no. Por más que en las universidades digan que sí, no. Muchas cosas se dicen en las universidades. Yo estudio ingeniería mecánica y no siempre se dicen las cosas que se deben decir. Lo mismo pasa en cualquier otra carrera. No siempre se dicen las cosas. Es decir, la vida real difiere muchísimo de la teoría. Con suerte y con muy buenos profesores, que los hay, la vida real está muy bien estudiada en la teoría. En la práctica, los académicos pueden decir cualquier barbaridad que no se ajusta a la realidad. Entonces, la inflación va a ser siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Va a ser porque hay más pesos dando vueltas, porque la gente no los quiere o porque el gobierno los imprime. La suba del dólar no va a generar inflación. La suba de los salarios no genera inflación. Y uno planifica con tiempo el tema, por ejemplo, de la jubilación, porque el sistema previsional público históricamente va a dar una miseria. Si eso no depende de ningún gobierno, es de todos. Y algo que decía Milton Friedman, como una frase muy buena, era, gracias a Eli por el saludo. Si este es el primero esperamos que sea el primero de varios y que vayamos mejorando porque tuvimos el problema del sonido, pero bueno, de los errores se aprende y bueno, yo no soy muy amante de la tecnología, por eso tengo un equipo que se encarga, porque si fuera por mí yo seguiría con señales de humo y cartas postales, pero bueno. Algo que decía, lo que decía Milton Friedman era, si alguien quiere buscar al culpable de la inflación, hay que mirarse al espejo. Somos los argentinos, somos nosotros los que permitimos o no permitimos que haya inflación. Cuando estamos pidiendo, por ejemplo, al gobierno, a cualquier gobierno, no hay signo político que en esto afecte, porque son todos. Cuando nosotros pedimos al gobierno que intervenga en la economía haciendo algo por alguien, por quien sea, porque podemos llamar por los pobres, pero también podemos llamar por los empresarios que quieren proteger su industria nacional, pero podemos decir por los productores agropecuarios que quieren lograr mayor rentabilidad y te piden que devalúes, por quien sea, o porque hay que ayudar a los necesitados. Siempre cuando pedimos que el gobierno sea el que intervenga, va a generar estas cosas, porque el individuo, un individuo sentado en una oficina en la ciudad de Buenos Aires, no va a resolver los problemas de la gente. Eso lo resuelve la gente misma, trabajando, produciendo riqueza. Porque, aclaro lo que dije antes, uno no come, nunca vi a alguien hacer un guiso de billetes de 1.000 pesos. Nunca vi una casa hecha con billetes, creo que es de papel, la del cuento de los 3 cerditos, y así le fue. No sirve. Y uno no se viste con billetes. Uno se viste con ropa que hay que producirla, con comida que hay que producir, con casas que hay que construir. Esa es la verdadera economía. Y el dinero cumple un bien secundario. Antes de cerrar, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera aclarar, que quieran que aclare o evacuar, aprovechen ahora, hablen ahora o callen para siempre, decimos, para poder despejar. Si no, ya vamos cerrando por esta primera vez lo que es la transmisión del primer vivo que tiene Ingenio en Finanzas Personales. Y si no, nos encontramos en las redes permanentemente. Tenemos al equipo, a Seba, a Mariano, que laburan un montón para estar presentes y activos en las redes sociales. Así que bueno, si no hay nada más, acá dejo una pausa para que escriban, pero si no hay nada más, vamos a ir cerrando por hoy, con 45 minutos de transmisión en vivo. Bueno, creo que dudas no hay. Me disculpo por el problema de audio, trataremos que la próxima vez no suceda. Habíamos practicado, pero bueno, todo puede mal ir sal, diría.
Pero bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a dejar por hoy y por ahora. Cualquier otra consulta, si quieren contactar, profundizar, si quieren ver cómo invertir, cómo ahorrar, cómo planificar la jubilación, o cómo planificar cualquier tipo de ahorros e inversiones a largo plazo, no duden en escribir, no duden en seguirnos en las redes, no duden en preguntar, llamar, aparecerse, tomamos unos mates y seguimos creando riqueza, que es para eso la función principal de todas las personas y de los asesores financieros. Así que bueno, sin más, también pueden activar la campanita y seguirnos. Esta es la primera, pero vamos a ir mejorando. Así que no se lo pierdan y nos estamos viendo en una próxima transmisión. Hasta luego, que tengan un muy buen fin de semana y que descansen.